Buenos días. Vamos a continuar hoy con el tema de la vez pasada, que era la lectura que Hannah Arendt hace de Kant en lo relativo a su pensamiento de la política. Terminamos en aquella oportunidad en el punto en que pareciera que Kant se pronuncia por una primacía del espectador sobre el hombre de acción. O sea, la toma de distancia que favorece la imparcialidad como cualidades que en realidad son las del filósofo estarían a la base de ese pensamiento. Aquí nos proponemos hacer un desvío por otras obras de Hannah Arendt para apreciar en qué medida ella se acerca o aleja del pensar kantiano en este aspecto. Decíamos también la vez pasada que Hannah Arendt no se reconoce como filósofa, justamente porque la filosofía estaría en un nivel de abstracción que ella no lo considera, digamos, apropiado para el pensamiento político. Y piensa más bien lo político como una condición humana. Pero ojo, que no se trata de naturaleza humana, sino de una condición situada en un aquí y ahora, en un tiempo. Veamos entonces cómo se posiciona ella frente a su tiempo. Y para responder esta pregunta voy a referirme, en primer lugar, a su libro La condición humana, donde analiza lo que ella llama la vida activa. Y lo hace atendiendo a tres aspectos. En primer lugar, la labor, que es lo ligado a la vida, a la satisfacción de las necesidades biológicas, las que aseguran la supervivencia tanto del individuo como de la especie. A esta le corresponde la condición humana de la vida. Otro aspecto es el trabajo, en tanto capacidad de construir, transformar y mantener un mundo, incluyendo la creación y producción de objetos duraderos, herramientas, construcciones, obras de arte. A esta le corresponde la condición humana de la mundanidad. Y por último, la acción o praxis, que es la forma más alta de acción humana, dice Hannah, referida al dominio público, a la esfera política. Y le corresponde la condición humana de la pluralidad. Implica interacción, comunicación y deliberación para la toma de decisiones colectivas. Y además la creación de condiciones para el recuerdo y la historia. Acá vemos nosotros cómo Hannah Arendt pone en primer lugar la acción política, esta acción que referida a lo político. Esta praxis se diferencia de la creación o poiesis, que es todo lo que está vinculado al arte, y se vincula en cambio con la libertad y la pluralidad vinculada a lo político. Ahora bien, en este contexto, ¿qué se entiende por libertad? Aquí entramos en el contexto de otra de sus obras, ¿qué es lo político? Libertad, dice, es capacidad de comenzar algo nuevo. Y es algo de lo que están dotados todos los humanos, por el solo hecho de haber nacido. Cada nacimiento es un nuevo comienzo. Pero ojo, porque la libertad, y esto ya lo hemos mencionado, no es el objetivo, el fin de la política, sino su condición. Ya hay que ser libre para poder hacer política, para poder vincularse con los otros. En cuanto a la pluralidad, es otra de las condiciones específicas de la vida política. Se refiere tanto a la igualdad como a la diferencia, porque todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y se parecen, pero no son intercambiables. Cada uno tiene una biografía y una perspectiva de mundo que es única, propia.
Pero lo importante es que la propia individuación se da en el encuentro con el otro, con la palabra, en el espacio común, en la vida pública, donde es preciso llegar a acuerdos con los otros. La democracia requiere hablar con el diferente, requiere diálogo, requiere salir de la vida privada, construir relatos consensuados y relatos que resulten de un debate, porque es el relato el que nos hace ser quienes somos y nos hace libres. O sea que siempre va a requerir también la acción de la palabra. La palabra es esencial en la vida de la comunidad y de algún modo también a lo que sería una forma democrática, porque en otra de sus obras, Orígenes del totalitarismo, dice que el hombre masa carece de diálogo. A esta necesidad de estar entre hombres se refiere también Hannah Arendt en La condición humana, donde sostiene una concepción negativa de la modernidad. ¿Por qué? Porque la modernidad ha transformado la relación del individuo con el mundo, provocando una cierta alienación, una individuación. El hombre se separa de sí mismo, de los demás, del mundo, y esto produce una pérdida de mundo. Esto para ella es esencial. O sea, se ha eliminado la esfera pública de la acción y el discurso a favor del mundo privado y los intereses económicos. Y lo que entonces ella plantea es que hay que revitalizar esa esfera pública y también el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Y valga aquí señalar que Hannah rechaza la idea aristotélica del hombre como un animal político. Porque ella dice, en principio el hombre es apolítico, lo político comienza con su vinculación con los otros. Porque ya que sin el reconocimiento de los demás, su acción no tiene sentido. Para que la acción tenga sentido, debe darse a conocer por palabras y hechos. O sea que hay un vínculo fundamental entre acción y discurso. Vínculo que se da justamente cuando las personas actúan en acuerdo, cuando las palabras no son vacías y los hechos no son brutales. Vemos que aquí Hannah Arendt se está refiriendo a un poder, pero un poder no despótico, que se sostenga sobre la palabra y el acuerdo. A nivel político separa la acción tanto del trabajo como de la teoría. Del trabajo porque este se basa en la racionalidad instrumental, que persigue medios para alcanzar fines. Y esto en la esfera pública puede implicar el uso y justificación de la violencia. Y reducir el hacer político a un saber de expertos, desconociendo la pluralidad. Además, aleja la acción política de la teoría porque ésta se centra en criterios de verdad que pueden terminar desconociendo el carácter contingente de las opiniones, que es lo único que nos puede permitir vivir en un mundo común. Pero ojo, porque Hannah Arendt no entiende la política como una pura expresión de sentires individuales, pero tampoco como un modo de unificar los individuos en torno a una única concepción compartida del bien. O sea que está en contra de todos los lazos de tipo tradicional, de identidades religiosas o étnicas, raciales. Su concepción de la política se basa en la idea de una comunidad plural y activa. Por eso se identifica con la tradición del republicanismo cívico, con base en Aristóteles, Montesquieu, Maquiavelo. Según esta, la política se da cuando los ciudadanos se reúnen en un espacio público para deliberar y decidir sobre temas colectivos. Defensora del Estado de Derecho, Estado
toda su situación, ¿no es cierto? Que ya mencionamos, de los derechos humanos, no solo entiende esto como derecho a la vida, sino también a la expresión y a la opinión. Su experiencia despatriada y los 10 años que pasó sin ciudadanía la llevaron a acuñar la frase el derecho a tener derechos. Y ahora volvemos a aquel texto que estábamos comentando, aquella conferencia de Hannah Arendt sobre la filosofía política de Kant. Al comienzo decía que al emprender la tercera crítica, Kant buscaba un campo donde realmente se realizara la libertad, la que no había encontrado ni en la esfera del conocimiento ni en la de la vida ética. Y por eso busca una actividad liberada tanto de los apremios materiales como del interés moral o de conocimiento. Y la halla ¿dónde? En la imaginación, en tanto libre juego que pueda completar y representar lo ausente. Esta cuestión de la libertad, como vimos, no es ajena al pensamiento de Hannah, quien, como decíamos en su ensayo, ¿qué es la política?, añora aquella concepción griega de lo político en tanto libertad. Ahora bien, una primera cuestión sería ver si lo político podría ser hoy día algo similar a como lo entendían los griegos en su pequeña ciudad-estado de relaciones cara a cara. Recordemos lo que decía Hannah, que la política entre los griegos no era un medio para preservar la vida, sino un fin en sí misma, sinónimo de libertad. O sea, que ser libre, vivir en una polis y hacer política era uno y lo mismo. O sea que tenía que estar libre del trabajo y de cualquier otra obligación necesaria para vivir. ¿En qué consiste esta libertad? Justamente en la posibilidad de hablar entre iguales, persuadir, todo ello según el principio de isonomía, que es el principio de igualdad entre los griegos. Y más adelante, en el mismo texto dice que ese hablar entre iguales se transformó con Platón y la creación de la academia en un hablar entre pocos de asuntos desligados de la ciudad. O sea que pasó de ser cosa de políticos a ser cosa de filósofos. Como vemos, se trata de un sentido bastante restringido de la política, porque de ser un hablar entre iguales, donde sí se marcaba una limitación jerárquica, porque esos iguales tenían que pertenecer a la clase de los varones adultos libres en Grecia, pasa luego a ser un hablar entre académicos. La similitud de la concepción griega con el planteo de Kant que Hannah lee y comenta es notoria, porque cuando Kant habla de la libertad de hacer uso público de la razón, aclara que se trata del uso que se hace en calidad de docto, o sea, es la tarea del filósofo, una actividad solitaria que sale de sí misma solo con la publicidad. Nada de esto puede semejarse a lo que entendemos hoy por política, donde no se trata de un hablar entre iguales, sino de una pugna entre diferentes. Por cierto, que aquí el protagonista no puede ser el espectador desinteresado, que se encuentra en una actitud contemplativa. En política lo que se busca es crear opinión, y para ello se hace uso de la persuasión. Se busca armar consenso, algo que también era conocido entre los griegos. Los sofistas, por ejemplo, eran los maestros de la retórica y sabían disputarse en un público de escuchas. Entonces, nada que ver con una actitud contemplativa, la del espectador, el ciudadano cosmopolita, una especie de contemplador del mundo, ese personaje que, como el filósofo de Platón, guarda distancia, no actúa, no se involucra. La noción misma de sentido comunitario,
que en Kant aparece como sinónimo de gusto, presenta alguna dificultad. En primer lugar, por su carácter de universalidad, cuando dice, por ejemplo, que es común a todos. Podríamos entender por tal un código común para apreciar el arte, ¿no? Cierta comprensión de lo que es bello, lo cual nos podríamos poner de acuerdo. Pero en política ese sentido comunitario no podría ser más que el suelo sobre el cual se trazaran luego las parcialidades, porque sin estas no hay posibilidad de acción, ni por tanto hay posibilidad de política. En relación al papel protagónico que Kant, en busca de un signo de progreso, da al espectador imparcial, hay que decir que se aparta del campo de la política. Porque progreso, en tanto progreso de la humanidad como especie, tiene que ver con una mirada cosmopolita, la de un ciudadano del mundo. En cambio, lo político tiene que ver con la limitación territorial, con una limitación cultural, o sea, ese terreno de lucha de poderes, de la formación de opinión, de la persuasión, de la doxa, ¿no?, que es la opinión, y no de la verdad. Tiene que ver también con la sofística, ¿no?, ese combate de las palabras, el debate, que es justamente lo que Hannah descarta. Y lo otro es el campo del pensamiento, que necesita distancia, imparcialidad, verdad. En la actitud contemplativa y pensante del filósofo puede y debe darse la mentalidad amplia de la que habla Kant, el ponerse en la perspectiva del otro. En el caso del político, en cambio, donde se busca persuadir, lo que se da más bien es tratar de que el otro adopte la propia posición. El político es un hombre de acción, un estratega, está siempre comprometido y esa es su virtud. Se trata de un compromiso que se despliega en dos frentes. El del posible público de escuchas al que busca persuadir para ganar consenso, y el del adversario a quien debe vencer a través del discurso. Y ese es el campo del disenso. En ambos casos hay que cuidar que la búsqueda del consenso no derive en concesiones que hagan perder el propio rumbo. Es posible que de tanto considerar el punto de vista del otro se pierda el propio. Y en esto creo que nos podemos acercar a la concepción de Carl Schmitt, quien diferencia entre amigo y enemigo. Esa es la base de su concepción. Es una diferenciación que a la vez que marca una distancia con el otro, conlleva un sentido de afirmación del nosotros frente a ellos. El reconocimiento del enemigo es el que, entre otras cosas, permite identificar e ir armando un proyecto político que genera a su vez un sentimiento de pertenencia. Desde este punto de vista, lo político no puede ser el lugar de la imparcialidad o de la distancia, sino todo lo contrario, de la defensa apasionada del proyecto. Y esto está en las antípodas de cualquier concepción de lo político que tenga alguna semejanza con la negociación o el acuerdo de lo diferente. Solo entre los semejantes se puede acordar. Y esto me parece que es un punto fundamental en este momento, en esta contemporaneidad. Bueno, aquí voy a terminar con estas cuestiones de Hannah Arendt, de la libertad, de lo político, y ya nos vamos a encontrar con temas derivados dentro de la misma filosofía política. Entonces, hasta la próxima. Les pido que me pongan likes, que me hagan comentarios, que se suscriban. Y bueno, nos vemos.